Bien, he aquí otro intento de multiplicar recursos pedagógicos para la cursada de Filosofía Contemporánea en KS. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es de la primera conferencia de la Verdad y las Formas Jurídicas, ¿sí? Que forma parte de nuestro curso, y cómo en ella Foucault presenta, por la negativa, una delimitación respecto de lo que llama historia de las ideas, de lo que describe como historia de las ideas, en particular historia de la ciencia, y respecto de lo que él describe peyorativamente como marxismo académico, mientras que por la positiva va a reivindicarse heredero de la propuesta nietzscheana, ¿sí? Herencia que Foucault pretende hacer valer sobre todo en una investigación de tipo histórico, más que, podríamos decir, de análisis conceptual o argumentativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Foucault en esta primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas? Si bien él establece varios ejes de investigación, hay uno en particular que me interesa destacar, que consiste en su delimitación respecto de lo que él describe como una herencia excesivamente subjetivista de parte de la teoría contemporánea del conocimiento, ¿sí? Respecto de la, podríamos decir, epistemología contemporánea, que según él va a permanecer demasiado cartesiano o kantiana, ¿sí? Es notable que si bien en otros textos como La verdad y las formas jurídicas el propio Foucault se ocupa de establecer una cesura importante entre la filosofía de Descartes y la filosofía de Kant, en La verdad y las formas jurídicas va a colocarlos a ambos a grandes rasgos del mismo lado como autores que tematizan, que analizan la figura del sujeto de conocimiento como un dato, por así decirlo, originario, primario, a la hora de explicar en qué consiste el conocimiento, la relación cognoscitiva con el mundo, ¿sí? Frente a esto, Foucault va a decir, bueno, hubo un gran quiebre en la tradición intelectual occidental a partir del psicoanálisis freudiano, que básicamente va a desplazar al sujeto de esta posición central, y sin embargo la filosofía, y en particular la teoría del conocimiento, y si se quiere más en particular aún la teoría del conocimiento desarrollada en perspectiva histórica, ¿sí? Lo que hacemos cuando hacemos historia de las ideas, no parece haber tomado nota de esta cesura, ¿sí? Entonces, el punto de partida de Foucault, ¿sí? Insisto, sostenible o no, en este momento estoy siendo puramente descriptivo, consiste en decir, bueno, tenemos que poder hacer teoría del conocimiento, historia de las elaboraciones intelectuales, sin tomar como punto de partida una figura supuestamente transhistórica, suprahistórica, invariable, que sería algo así como el sujeto, las estructuras universales de la subjetividad cognoscente, sino que, va a decir, tenemos que tematizar el modo en que la subjetividad cognoscente y las relaciones mismas de conocimiento surgen a partir de la historia, ¿sí? En particular, la historia social, política, económica, ¿sí? Esto va a ser entonces lo que va a colocar, por así decirlo, del lado de los malos a lo que llama historia de las ideas y a lo que llama marxismo académico, y del lado que él reivindica, del lado de los buenos, a Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir ante todo le reprocha a la disciplina que sin dar nombres llama historia de las ideas? Bueno, parece ser que no solamente no se habría ocupado de historizar la figura misma del sujeto de conocimiento, no se habría ocupado de mostrar cómo la subjetividad cognoscente cobra cierta forma en virtud de condiciones históricas específicas, sino que, más particularmente aún, el problema sería que no haya ninguna referencia a la relación entre la subjetividad cognoscente y la actividad cognoscitiva en general y las condiciones extracognoscitivas, podríamos decir, o sea, las prácticas que no son, por así decirlo, práctica teórica, ¿no? Que no haya ninguna referencia a cómo la ciencia o la filosofía se vinculan con otras actividades sociales del tipo la economía, la política, etc., ¿no? Entonces, lo que le reprocha a la historia de las ideas es específicamente esto.
En contraste con esto, uno esperaría que su referencia al marxismo fuera más benévola, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el marxismo se ha ocupado a partir de su elaboración sobre las condiciones sociales, económicas de producción del conocimiento, específicamente de vincular el ámbito de actividades cognitivas como la ciencia o la filosofía con las relaciones sociales de un periodo dado, ¿no? Uno diría casi que eso es el ABC, la vulgata de lo que le dice el marxismo a la filosofía, ¿verdad? Inclusive en otros autores como C.S. Lewis o como Weber o como Merleau-Ponty, el marxismo parece estar jugando de fondo siempre con este rol del sociologismo que cuestiona la presunta autonomía de la actividad teórica y la retrotrae a ser un mero resultado causal de relaciones sociales, ¿verdad? Bueno, sin embargo, el motivo por el cual Foucault también rechaza a este marxismo académico, al igual que a la disciplina llamada Historia de las Ideas, y va a quedarse como único antecedente a reivindicar con la figura de Nietzsche, es que de acuerdo a Foucault, el marxismo académico solamente va a considerar la vinculación entre el conocimiento y las condiciones sociales cuando este conocimiento, por así decirlo, no es logrado, ¿no? Cuando en rigor, en todo caso, tendremos que hablar de creencias falsas o no justificadas, ¿sí? Que no llegan realmente a constituir conocimiento. Y esto es básicamente, según Foucault, lo que el marxismo tematiza bajo la forma del concepto de ideología, ¿no? Foucault va a decir, a grandes rasgos y parafraseando un poco, que el marxismo también presupone, igual que otras corrientes filosóficas, una cierta subjetividad cognoscente que permanece inalterada a lo largo de la historia, salvo, ¿no? Y esta palabra es clave, salvo es una excepción únicamente, cuando se refiere a las ideologías tomadas como errores, ¿no? Entonces va a decir, si la historia de las ideas, en el mejor de los casos, puede llegar a vincular las producciones cognitivas de un periodo con las de un periodo previo, pero nunca va a avanzar hacia la dimensión de la historia externa, ¿no? Nunca va a vincular las ideas con la economía, la política y la sociedad, el marxismo, por su parte, sí se abre a esta dimensión externa, pero lo va a hacer solamente para referirse al error, no al conocimiento propiamente dicho, no al pensamiento logrado, ¿sí? Entonces, él concibe al marxismo como una teoría que, por ejemplo, podemos pensar paradigmáticamente, explica fenómenos tales como la religión, ¿sí? Pero justamente la religión no es una forma de conocimiento, es una forma de falsa conciencia. Entonces, bueno, si a la historia de las ideas le falta esta dimensión externa y al marxismo lo que le falta complementariamente a la historia de las ideas, ¿no? Sería como el error simétrico, es hacer historia externa pero que sea de el conocimiento y no solamente historia externa del error, entonces, ¿qué es lo que va a reivindicar Foucault contra ambas unilateralidades? Va a reivindicar la idea de una historia externa de la verdad, ¿sí? Que como verán tiene los dos aspectos, ¿no? Su objeto de estudio son creencias verdaderas, son a grandes rasgos formas de conocimiento, por ejemplo, conocimiento científico, y sin embargo el abordaje es desde afuera, es externo, se refiere a condiciones sociales, políticas, económicas y en particular jurídicas, ¿sí? Ese es entonces el esquema, ¿no? Podemos pensar un cuadro de doble entrada en el cual distinguimos interna, externa y de la verdad y del error, ¿no? Y si ahí vemos que la historia de las ideas hace historia de la verdad, pero únicamente desde una perspectiva interna, y el marxismo hace historia externa, pero únicamente del error, ¿no? Lo único que queda en el casillero de hacer a la vez una historia que sea externa y que sea de la verdad sería la figura de Nietzsche, ¿sí? Y ahí es donde Foucault, por así decirlo, se va a ubicar como continuador de esta propuesta. Entonces, ¿qué va a querer decir en concreto esto que en la primera conferencia permanece a título puramente programático? Bueno, va a significar que Foucault inscribe una serie de desarrollos históricos específicos en este título nietzscheano de una historia externa de la verdad. En particular, el aspecto que Foucault más desarrolló en este emprendimiento teórico es la aparición de lo que él llama la forma examen, como forma específica de conocimiento, y que subyace al surgimiento de las modernas
modernas en un sentido muy idiosincrático, ciencias del hombre, ¿sí? O sea, va a decir disciplinas tales como la psicología, la psiquiatría, la criminología, ¿sí? La pedagogía, solamente pueden surgir a partir del desarrollo de una forma específica de control social y más en particular una forma específica de ejercicio del poder judicial, ¿sí? Que es la forma examen, ¿sí? Él va a decirnos, y esto es lo que está ampliamente desarrollado en Vigilar y Castigar, que cierta forma de relación sujeto-objeto, que básicamente se caracteriza por la circunstancia de que aquellos que son objeto del conocimiento científico en este sentido son permanentemente sometidos a vigilancia, son evaluados en la progresión con la cual se dan ciertas transformaciones, son individualizados por el ojo que los vigila y no conocido simplemente a título de colectivo, etcétera, 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 todo esto surge al mismo tiempo como una forma de ejercicio del poder y como una forma de conocimiento sobre esos individuos, ¿no? Va a decir, el hecho de que la criminología pueda apoyarse en cierto conocimiento individualizante de sus objetos de estudio es indisociable de la circunstancia de que, por ejemplo, la prisión funcione al modo que funciona, o lo mismo podríamos decir respecto de la pedagogía y las escuelas, etc. ¿Sí? Foucault ve esta forma examen como específica respecto de otras dos formas de verdad, o podríamos decir de una forma quizás un poco menos forzada, formas de conocimiento, que son la indagación y la prueba, acerca de las cuales no hay una investigación tan profunda como lo sería para el caso de la forma examen, el libro Vigilar y Castigar, ¿sí? Pero en cualquier caso, nos está diciendo, me parece, dos cosas importantes. Una es, el conocimiento se da de formas específicas, ¿sí? No puede haber algo así como, no podemos identificar algo así como invariantes universales transhistóricas de la relación cognoscitiva. Y por otro lado, el surgimiento, el reemplazo, el auge y la caída, las transformaciones de estas formas de conocimiento no pueden entenderse abordando el conocimiento como un fenómeno presuntamente autónomo, sino únicamente reinscribiéndolo en la trama de relaciones sociales, ¿sí? Por eso Foucault va a hablar, insisto, de una historia externa de la verdad. ¿Está bien? Entonces, estos serían a muy grandes rasgos los ejes principales de la primera conferencia que nos interesa para nuestro curso.